Muy bien, entonces, buenas noches, alumnos. Vamos a iniciar la clase de química. El tema es fuerzas intermoleculares. Ay, ¿Ok? profe, amo ese tema. Ujú. Entonces, en base a este tema, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que va a incluir? Fuerzas moleculares, es decir, una noción básica, las diferencias entre los tipos de fuerzas moleculares, los tipos de fuerzas intermoleculares y la clasificación. Bien. Entonces, en base a las fuerzas moleculares, como les mencioné anteriormente, estas se van a subdividir en dos: fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Intra va a ser dentro. Y si digo inter, ¿qué será? ¿Dentro o fuera? ¿Qué dicen? Fuera. Fuera. Exacto. Inter va a ser dentro y fuera. Por ejemplo, acá tengo muchas moléculas, ¿ok? Muchas moléculas. Muchos átomos, mejor dicho. Si yo digo intra, significa que de esta molécula que tiene muchos átomos, las uniones, ¿cuáles van a ser? Dentro, es decir, de cada átomo. O es decir, dentro, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo digo inter? Sería fuera, ¿no es cierto? Algo así, yo tengo una molécula grande, una molécula grande. Y cada molécula tiene sus átomos, ¿ok? Cada molécula tiene sus átomos. Sería como al contrario, ¿no? Espera, ajá, exacto, sí. Si yo digo inter, sería que yo, la unión de ambas moléculas, es decir, la parte externa, ¿ok? Mira, acá sería externo. En cambio, acá, ¿qué sería? Inter, ¿ok? Entonces, nuevamente, si yo digo intramolecular, va a ser dentro de una molécula interna. Y si yo digo intermolecular, va a ser fuera de la molécula. Inter, ¿ok? Fuera de la molécula. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen las fuerzas intermoleculares? Unen a los átomos, ¿ok? Los están uniendo de una molécula, solo una molécula. En cambio, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas, ¿ok? Son más moléculas. Acá participa solo una. Hasta acá, ¿se entendió la diferencia entre fuerzas intra e intermoleculares? Profesora, sí, está más claro que el agua. Muy bien. Todos, Ivette y Camila, ¿entendieron? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, la semana pasada vimos lo que es fuerzas intramoleculares y hemos visto que habían tres tipos de enlace. ¿Cuáles eran esos tipos de enlace? Si se acuerdan. Habían tres, ¿eh? Una que es, Irónicos. exacto, uno era iónico. El segundo, ¿cuál era? Iónicos Iónico, que se hacían cuando eran metales más no metales. no Iónico metales. es metal más no metal. Covalente era otro, que era entre no metal más no metal. Y había uno que no lo vimos también, pero que era no metal, perdón, era metal más metal, que era enlace metálico, ¿ok? Metálico. Enlace iónico, Iónico, covalente y covalente y metálico. metálico, ¿ok? Nosotros abundamos o digamos profundizamos más en iónico y covalente, ¿ok? Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada, que fue más internos. Ahora vamos a ver fuerzas intermoleculares. Para ello tenemos que diferenciar un poco entre las fuerzas intra y las fuerzas inter. Las intramoleculares, las que vimos la semana pasada, acá dice, mantienen unidos a los átomos de una molécula. Ok, hasta acá todo claro. Pero, ¿qué sabe de esto? Que las fuerzas van a ser más fuertes, ¿ok? Fuerzas súper fuertes. Incluso nosotros para romper una molécula así, los enlaces de esa molécula generan mucha energía y esta energía es, bueno, suficiente para poder generar una bomba atómica, ¿ok? Una bomba nuclear. A ver, en el caso de las intermoleculares, las fuerzas son débiles. Incluso podemos poner en ejemplo el agua. ¿Qué pasa con el agua? Cuando el agua, por ejemplo, ¿se podrá disolver o no se podrá disolver? ¿Qué dicen? Sí se Se- podrá disolver. Exacto, porque ¿cómo son sus fuerzas?
¿Cómo son esos enlaces? Son débiles, ¿ok? Entonces, las intermoleculares van a mantener unidas a las moléculas que ya se forman. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco de fuerzas intermoleculares, ¿ok? ¿Qué son exactamente? ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Acá nos indica, las fuerzas intermoleculares son las interacciones que existen entre moléculas, internas o externas. ¿Qué será? Si digo intermolares, ¿qué será? ¿Externas o internas? Externas. Externas. Claro, inter es externas. Intra era internas, ¿ok? Que es diferente. Ahora, es decir, cómo se traen o rechazan las moléculas cuando están juntas. Estas fuerzas intermoleculares van a permitir que existan los tres estados, tanto sólido como líquido y gaseoso, ¿ok? ¿Pero en base a qué? A estas fuerzas que pueden ser de atracción y pueden ser de repulsión, ¿ok? Entonces, van a haber dos tipos de fuerzas, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Eso ya Eso lo lo habíamos vimos visto. cuando vimos las materias. Exacto, cuando vimos la materia. En el caso de fuerza de atracción, dice que las moléculas son muy amigas. Si son muy amigas, ¿cómo van a estar? ¿Unidas o separadas? Unidas. Exacto. Todas las moléculas van a estar súper unidas. Pero en el caso de la repulsión, ¿cómo son las fuerzas? ¿Cómo van a estar? Están separadas, Súper profesora. separadas, ¿ok? Pero ¿a qué se debe que estén separadas y a qué se debe que estén unidas? Al signo, ¿ok? ¿Han escuchado que fuerzas opuestas se atraen? ¿Ese dicho han escuchado? Sí, profesora. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Lo escuché de ¿cuán- pasada. ¿perdón? Lo escuché de pasada. Ujú, sí, a ver, Ivette, ¿sí? Profesora, es porque son diferentes. Por ejemplo, positivo y negativo se puede atraer. En cambio, con positivo y positivo se repelan. Exacto, muy bien. Justo a eso quería llegar. Las fuerzas opuestas me refiero a las cargas, a los signos. Por ejemplo, si acá es más, aquí es menos, como son opuestos, se van a atraer, que van a estar cerquita de una de otra. En cambio de repulsión va a ser lo contrario. Acá es más y acá es más. Y como van a ser iguales, las fuerzas, las moléculas se van a repeler, van a estar súper alejadas, ¿ok? Incluso acá dice, son las fuerzas de atracción que se establecen entre moleculares, bueno, entre las moléculas, cuando están súper juntitas. Y las fuerzas de repulsión son las fuerzas que mantienen alejadas a las moléculas unas de otras. Ahora, la fuerza de atracción yo la voy a colocar así, Fa, ¿ok? Y fuerza de repulsión le voy a colocar Fr. Habían tres estados de la materia. En el caso, por ejemplo, comenzamos con las moléculas desde acá. Cuando las Es moléculas ah, aumentan de temperatura, a ver, cuando las moléculas aumentan de temperatura, las moléculas, las personas, por ejemplo, cuando hace mucho calor, ¿quieren estar cerquita de otras o separadas? separados. Súper separadas. Exacto. Las moléculas sucede lo mismo. Las moléculas también quieren estar muy separadas. Entonces, ¿cuál será mayor? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Exacto. La fuerza de repulsión. Por lo tanto, ¿cómo se llamará este estado? Gaseoso. Gaseoso. Perfecto. En el estado gaseoso, las moléculas de repulsión son mayores. Gaseoso. Ahora, hay otro estado en el cual, por ejemplo, cuando se baja la temperatura. Cuando se baja la temperatura, ¿qué sucede? Hace mucho frío. Y nosotros, ¿qué queremos Tiempo. estar? Cerquita unos de otros, ¿no es cierto? Eso sucede lo mismo con las moléculas. Las moléculas, cuando hace mucho frío, cuando la temperatura está baja, quieren estar una cerquita de otra, súper pegaditas. En este caso, ¿cuál será mayor? ¿Fuerza de atracción o fuerza de repulsión? Atracción. 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 Por lo tanto, ¿cómo se llamará este tipo de estado? Sólido. 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 Muy bien, sólido. Finalmente,
¿Qué sucede cuando la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son iguales? ¿Cómo se llamará ese estado? Líquido. Líquido. Exacto. Y en base a la fuerza de atracción y de repulsión, yo puedo determinar que existen tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, hasta ahí ya sabemos, todo claro. Pero vamos a clasificar ahora a las fuerzas. Bueno, primero para clasificarlas tenemos que saber la polaridad, ¿ok? ¿Qué es la polaridad? Para entender qué es la polaridad, tenemos que saber las cargas. Y van a haber de dos tipos, polar y apolar. Profesora, A ver, Ivette. Sí, Ivette. era polar, no me acuerdo cuál de los dos era positivo o negativo, pero se trata que uno de ellos son positivos y otro es negativo, por lo que se atraen. En cambio, si fueran iguales, es repulsivo. Exacto. En el caso de polar, significa que una molécula va a tener polos, ya sea positivo, negativo o ambos, pero va a tener polos. Mira acá, polo negativo, polo positivo. ¿Sí? Acá dice, posee un polo positivo y otro negativo. Por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua sabemos que es H2O, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es la molécula verdaderamente? Es así. Una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno. Hidrógeno. Dos moléculas de hidrógeno. Exacto, dos de hidrógeno. En este caso, tanto el oxígeno como el hidrógeno tienen cargas. Pero el oxígeno es el que tiene carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva. ¿Ok? ¿Qué significa que tenga carga negativa? ¿Que ha ganado o que ha perdido electrones? ¿Qué ha ¿Qué perdido? dice? ¿Qué ha ganado? Ha ganado. Cuando yo digo, a ver, vamos a colocar ganar y perder, ¿ok? Ganar electrones, ¿ok? Y acá voy a colocar perder electrones. Si yo digo, por ejemplo, ganar, ¿qué significa? ¿Que le voy a agregar o que voy a quitar? Quitar. Quitar. Ganar. Si yo digo ganar, ¿qué significa? Le voy a agregar, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a agregar electrones. Yo Pero sé. el electrón, ¿qué carga tiene? Negativa. Entonces, más por menos, ¿cuánto es? Más por menos, Menos. Menos. ok, Entonces cuando ganas exacto, en realidad pierdes. exacto. No, no, no exactamente pierde. Cuando yo digo ganar electrones, su signo va a ser negativo, ¿ok? Caso contrario, cuando yo digo perder, ¿se le agrega o se le quita? Se le agregará por pura lógica. Cuando yo digo pierde, Quita. se Se le quita. quita. Pero ¿cuál es la carga del electrón? Positiva. Negativo. Positiva. Negativo. Negativa. Y negativo, menos por menos, ¿cuánto es? Más. 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 Entonces, si yo digo pierde, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser su signo? Profesora, ¿eso quiere decir que cuando Más. pierdes la ganas más? Exacto. Cuando gana, Es se lo contradictorio. coloca. Es lo contrario, exacto. A ver, sí, Beth. Los electrones de carga negativa tienen como digamos una pequeña habilidad para poder atraer Tengo que poner atención. átomos. Por favor. ¿Cómo será? De otros electrones. A eso se llama electronegatividad. Sí. A la capacidad que tienen algunos átomos de poder atraer, o sea, quitarle los electrones a otro. Eso, por ejemplo, podría ser el oxígeno. ¿El oxígeno qué ha hecho? ¿Ha ganado o ha perdido? Mira su signo, ¿ah? Negativo. ¿Qué sería? ¿Ha ganado o ha perdido? Ha Ha ganado. ganado. Ha ganado. O sea, este oxígeno le ha quitado algunos electrones. Le ha quitado primero un electrón al hidrógeno y le ha quitado un electrón al otro hidrógeno. El oxígeno le ha quitado. Pero miren cómo es la carga del hidrógeno. Es positiva. ¿Qué significa? Que Perdido. ha perdido. Exacto. Perdido y ganado a la vez. ¿Perdón? Ha perdido y ganado a la vez. Exacto. El oxígeno ganó electrones,
Pero, ¿de quién ganó? ¿De quiénes? Prácticamente les robó los electrones a los hidrógenos. Por eso los hidrógenos han perdido. ¿Ok? Ha ganado y ha perdido. ¿Ok? Eso significa las cargas. Ya, pero en general, ¿a qué me refiero que entiendan esa parte? En que lo que es las moléculas polares significa que tienen carga. Carga ya sea positiva o negativa, ¿ok? Como el agua. La molécula del agua es una molécula polar, porque tiene carga negativa y carga positiva. Pero ¿qué pasa si yo digo una molécula apolar? Apolar significa que no tiene carga, ni positiva ni negativa. No posee polos. Por ejemplo, el metano. El hidrógeno, ¿cuál? El metano. Esta molécula se llama metano Claro, el metano se compone de hidrógeno y carbono. y carbón. En ese caso, ¿saben qué pasa? Es que el carbono tiene cuatro electrones y el hidrógeno solo tiene uno. ¿Sí? Entonces, están prácticamente equilibrados. Ambos comparten. Y se queda muy estable. No tiene ninguna carga. Es suficiente. El metano, por ejemplo, es apolar. Bueno, entonces acá, polar porque tiene polos, positivo o negativo. Apolar porque no posee polos. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, siguiente. Ya. En este caso vamos a clasificar las fuerzas intermoleculares y van a haber de tres tipos. Fuerzas ion-dipolo. Pues fuerzas de Van der Waals y fuerzas puentes de hidrógeno. El día de hoy vamos a ver solo dos tipos. Fuerzas ion-dipolo y fuerzas puentes de hidrógeno. Comenzamos con las fuerzas ion-dipolo. ¿Qué significa un ion? Un ion es una molécula que ha perdido o ha ganado. ¿Ok? Ok. Ion dipolo, ¿qué dice? Son las interacciones que se producen entre los iones y las moléculas polares. Es decir, las moléculas que tienen carga, como el agua, por ejemplo. Por ejemplo, la sal. La sal es esta, o sea, la sal de las que ustedes se alimentan, echan la comida, son más echan a las comidas, es así, se llama cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Y en este caso, el cloruro de sodio es un ion. ¿Saben por qué? Porque el sodio tiene más y el cloro tiene menos. ¿Ok? Es un ion porque tienen cargas, positivo y negativo. ¿Qué pasa cuando ustedes unen, por ejemplo, ¿no? El agua con la sal? ¿Qué pasa con el agua y la sal? ¿Se disuelve o no se disuelve? Sí, Se disuelve. ¿Pero a qué se deberá que se disuelve? Muy sencillo. Este agua va a hacer que separe al sodio del cloro. Por eso se va a disolver, porque el agua va a separar a este ion. Es decir, este agua que tiene molécula polar va a separar al ion, que es cloruro de sodio. ¿Ok? Interacciones que se producen entre los iones y las moléculas polares. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? profesora, es decir, que deben de ser opuestos y que uno debe ser polar para separarlos. Y eso se va Exacto. siempre, se va a Sí. cumplir. Allá, profesora. Profesora, entonces siempre tiene que ser polar para separar los iones. Siempre, nunca hay excepciones. Imagínate, por ejemplo, En la- algo polar que no tiene carga, ¿va a poder separar a algo que sí tiene carga? Imposible, porque no se van a unir. Si no tiene carga, no se unirían. Cierto. Ujú. Entonces, esta es la molécula, por ejemplo, del cloro, que tiene carga negativa, y esta es la molécula de sodio, que tiene carga positiva. Ah, ok, sí. Y sal de mar es diferente. Ah, el sal de mar es lo mismo. Igual tiene carga. ¿Ok? También son iones, el sal de mar. Claro, porque es sal. Claro, porque la sal, incluso la sal que nos alimentamos, esa sal es sal de mar. ¿Ok? Es sal de mar. Muy bien. Entonces, Entonces, es igual que la sal de la roca del Cusco.
Sí, ambos son compuestos, ambos son cloruro de sodio. Vaya. Ujú. Bien, entonces, miren, el cloro y el sodio. El cloro, como ya les dije, tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. ¿Qué sucede? Este, este cloro con carga negativa se va a unir con la parte positiva del agua. Este es el agua, el oxígeno, el hidrógeno y el hidrógeno. ¿Y qué les había dicho? Que el hidrógeno, bueno, el agua tiene polo, ¿no es cierto? Polo positivo y polo negativo. Entonces, acá había una atracción porque es positivo con negativo. El polo positivo del agua se une con la carga negativa. Miren acá. Mientras que el polo negativo del agua, o sea, el oxígeno, se va a unir con la parte positiva, que sería el sodio. Hasta acá, ¿tiene o no tiene, digamos, congruencia? O sea, eso no es coherente, porque yo les había dicho, para poder unirse, ¿qué tenía que pasar? Tienen que ser diferentes, ¿no es cierto? Porque las moléculas de atracción, ¿qué son? Polos opuestos se atraen. ¿Hasta ahí Sí, se entiende? sí, profesor. Sí, profesora. Ujú. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué ahí en el, en el sodio está diferente la forma de las moléculas? En el otro es un hexágono, en el otro es como un círculo. No, acá han puesto muchas moléculas, acá han puesto tantas moléculas. Acá puede ponerle más, por ejemplo, más moléculas de agua, acá puede ponerle menos. Es el dibujo en realidad. Pero lo que el dibujo quiere que entiendan es que mira cómo es la forma del agua. El agua está así de esta manera. En cambio, mira cómo está esta, la otra manera. Está prácticamente volteada. ¿Pero a qué se refiere? Eso me refería porque Ya. Porque, por ejemplo, para nosotros unir una molécula, ¿qué tenían que ser? ¿Cómo tenían que ser las cargas para unirse? iba negativa. Positiva y negativa, es decir, contraria para poder haber una fuerza de atracción. Claro. Entonces, acá mira cómo son las cargas positivas y el de acá negativa. Positiva con negativa, ¿se podrán unir? Sí. Igual acá, ¿no es cierto? Positiva con negativa se unen. Ahora, mira acá, esta molécula está volteada. ¿Qué signo me da acá? La carga negativa. ¿Y acá qué tiene carga? Positiva. Entonces, ¿acá qué veo? Negativo con positivo. ¿Se podrá o no se podrá unir? Sí, sí, sí. Exacto, por eso se unen. ¿Ok? Porque son cargas opuestas. Por eso se pueden unir. Ya. Ya. Sí, en la vida real eso sucede. Por eso es, bueno, nosotros obviamente no lo podemos ver porque son moléculas súper chiquititas, pero ¿cómo lo podemos ver en macro? Porque el agua la sal se disuelve. La sal se disuelve debido a que las moléculas de agua se van a agregar, van a separar al cloro y van a separar al sodio. Y por eso podemos ver que la sal se puede disolver. Si no se podría disolver, sería como el aceite. El aceite, por ejemplo, es una molécula que no tiene carga, por eso no se puede disolver. Profesora, ya entendí. Como son de Ujú. polos diferentes, por ¿Sí? ejemplo, sal y agua, puede disolver, así como la gelatina. En cambio, Es, el aceite no, porque no tiene polos, entonces se separan, se repelan. es- Excepto el aceite no tiene carga. O sea, como no tiene carga, no se puede unir, no lo puede separar el agua. Ujú. Muy bien. Ay, profesora, gracias. Entonces, continuamos. Acá que dice, el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, es un ion y al unirse con agua tiene la capacidad de separarse. A eso se puede llamar disolverse. Ahora los enlaces puentes de hidrógeno. Los enlaces puentes de hidrógeno es la interacción que se produce entre un hidrógeno de un dipolo. ¿Qué significa dipolo? ¿Alguien? Que no se Tiene varios puntos, puede varios. separar. Pero si digo di, ¿qué sería? ¿Uno o dos? Puede separar. No, dos. Que tiene dos Exacto. polos, que tiene dos polos. Dos polos. Entonces, si digo, interacción que se produce entre Pero un hidrógeno y un dipolo significa que una molécula que tiene dos polos se va, bueno, el hidrógeno de una molécula que tiene dos polos, yo podría decir acá, el hidrógeno de un dipolo, ¿podría decir el agua? ¿El agua que tiene? Así, ¿no es cierto? Positivo, acá sería, perdón, negativo
y acá sería positivo. El ion dipolo tiene positivo y tiene negativo. ¿Qué sería un dipolo? El agua, ¿no es cierto? El agua tiene hidrógeno. Entonces yo podría decir, ¿el hidrógeno de un dipolo estaría correcto o no estaría correcto? ¿Qué, Miss? ¿Qué, Miss? Acá me está diciendo que se produce entre un hidrógeno de un dipolo. Por ejemplo, dipolo significa que tiene dos cargas, ¿ok? Dos cargas. Y, oh casualidad, el agua, ¿cuántas cargas tendrá? Tendrá 6 o 8, Miss. Tiene dos. Carga Todo. positiva y carga Negativa. 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 Pero eso era una Es Cierto, pregunta. la robó ¿El Ali. agua, el agua es un dipolo o no es un dipolo? Sí, pero eso es una Es un pregunta. dipolo. Sí, Una pregunta. Al decir dipolo, ¿no sería Sí. lo mismo que decir una molécula polar? es lo mismo. ¿Sí? Ah, Miss, por esa razón se escribe H2O, porque tiene dos cargas. Por eso H2. Ah, no. H2O significa porque tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Ah, H2, como diciendo dos hidrógenos, ¿no? H2O. O un Dos oxígeno. hidrógenos y un oxígeno. Exacto. Entonces sería H2O1 o H2O1. No, porque el uno se sobreentiende, no se coloca. Ujú, ya. Muy bien. Entonces, en ese caso, Ah, y el el CO2, o sea, el dióxido de carbono, es porque hay molecular, también es dipolar. no, el CO2 no tiene cargas, pero el CO2 es dos carbonos y un oxígeno. Ah, ya. Entonces por eso que sí. Entonces por eso es que es 2, ¿no? C2. Exacto. Bien, entonces, como mencionaba, la molécula del agua es una molécula dipolar. Entonces, el hidrógeno de esta molécula dipolar, el hidrógeno se va a unir con una molécula, ya sea flúor, puede ser oxígeno o puede ser nitrógeno. Cuando eso sucede, a este enlace se le llama puente de hidrógeno. Cuando la molécula, por ejemplo, del agua, se une con el flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Ok? Flúor, oxígeno o nitrógeno. Y acá podemos ver, por ejemplo. Primero voy a tomarle screen a esto antes que se borre, porque voy a borrar. Vamos a tomarle primero foto. Ya, acá le voy a tomar foto, un screen para mandárselo a ustedes. Pero entonces no podría volver a reenviar las copias ya con los dibujos. Exacto, por eso quiero mandarle screen, porque si yo borro, se borra todo. Entonces mejor se lo envío a ustedes así con todo, todos mis escritos. Ya, entonces acá voy a borrarlo porque ya lo copié. Ya, entonces, me dice que una molécula, por ejemplo, acá, mire acá. Acá también se forman puentes de hidrógeno, ¿ah? Esta molécula es dipolar, porque el hidrógeno tiene carga positiva y el nitrógeno tiene carga negativa. Esta molécula, si se une con otra molécula, miren, como el nitrógeno tiene carga negativa, se van a poder unir. ¿Ok? Cuando una molécula dipolar, como la de acá, se une con flúor, oxígeno, nitrógeno, oxígeno o flúor como tal, FON, le voy a llamar FON, flúor, oxígeno o nitrógeno, a este enlace se le va a llamar puente de hidrógeno. ¿Ok? Nuevamente, cuando una molécula dipolar, cuando el hidrógeno de una molécula dipolar, miren, el hidrógeno de una molécula dipolar, y acá, el hidrógeno de una molécula dipolar se une con F, O, UN, se va a llamar enlace puente de hidrógeno. ¿Ok? Estos enlaces, y en general del agua, porque miren acá, ¿qué se ha unido?
agua con agua. Hasta acá, ¿puede entender cómo se une? Por ejemplo, si yo uno una molécula de agua con otra molécula de agua, a este enlace de las dos moléculas de agua se va a llamar puente de hidrógeno. ¿Se entendió hasta acá? Mi solo con los tres, ¿no, Miss? ¿Perdón? Mi solo con los tres, ¿no? Exacto, con fondo. Fluoro, Yo, oxígeno y yo nitrógeno. sí entendí, profesora. ¿Perdón? Yo sí entendí bien, profesora. Perfecto. Bien. Tensión superficial. ¿Quién le dice, Camila? ¿Qué, Miss? ¿Entendiste? Sí, Miss, entendí. Muy bien. Ahora, en el caso del agua en particular, esa capacidad de poder unirse y formar el puente de hidrógeno va a hacer que existan tres propiedades particulares. Una de esas propiedades se llama tensión superficial. ¿Y qué será la tensión superficial? Es la capacidad que tienen las moléculas de agua de poder unirse. Miren, agua más agua se van a unir. Las moléculas de agua se van a unir unas sobre otras, ¿ok? A esa capacidad de unirse se llama tensión superficial. ¿Y qué es? Es como una pequeña capita sobre el agua. Por ejemplo, ustedes habrán visto algunas veces a los insectos caminar sobre el agua. Sí, ¿Han profesora, visto? sí. Yo Perdón, veo. profesora, se acabó la batería. Ujú. Ya está explicando acerca de la tensión superficial. Esa capacidad de las moléculas de agua de poder unirse y formar puente de hidrógeno van a hacer que surjan diferentes propiedades, como la tensión superficial. ¿Sí? Sí, Beto. No me acuerdo en qué materia también habíamos hecho lo mismo. Nos dijo, creo que era a otro profesor, no me acuerdo. Nos había contado sobre lo mismo, que esas moléculas se juntaban y hacían para los insectos que pueden caminar sobre el agua. Como un Ujú. barco, Sí, puede flotar. Profesora, ¿hay insectos que pueden caminar sobre el agua? hay insectos llamados zapateros que pueden caminar sobre el agua. ¿Y cómo Sí, pueden caminar? Debido a esta propiedad del agua llamada tensión superficial. ¿Y por qué no funcionan nosotros? es cierto, Miss. ¿Por qué no funciona en nosotros? ¿Perdón? No ¿Saben funcionan. por qué? Porque yo les había dicho, al inicio les había indicado que cómo eran las fuerzas intermoleculares. ¿Eran fuertes o eran débiles? Oh, claro. Claro, profesora. Eran débiles, débiles, exacto. Entonces, estas fuerzas son muy débiles. ¿Qué significa? Que si yo lanzo una piedrita, o sea, prácticamente, ¿qué pasa? Se hunde, o si un rocón, una piedra enorme, ¿qué pasa si yo la tiro al agua? ¿Se hunde o no se hunde? Se hunde con mucho más fuerza. Exacto, se hunde porque es muy pesada y no soportaría, rompería esos enlaces. En cambio, aquellos elementos ligeros, como lo es un mosquito o como son algunos insectos zapateros, van a poder soportar y por eso pueden caminar sobre el agua. Debido a esta Como las propiedad, hojas que flotan. también algunas, por ejemplo, que son ligeras, ¿no? Se llama tensión superficial, ¿ok? Entonces, que nosotros fuéramos muy ligeros, también podríamos caminar sobre el agua. Si es que fuéramos muy ligeros, probablemente sí. Como 1 kilo. Exacto. Menos. Menos de 1 kilo, gramos, miligramos sería. Ajá. Ujú. ¿Qué otra propiedad sale a partir de los puentes de hidrógenos? Primero es tensión superficial. El segundo sería cohesión y adhesión. Voy a explicarles un poquito para luego ver un video. En el caso de la cohesión significa que yo voy a, unir moléculas de agua idénticas, o sea, las mismas moléculas de agua. ¿Cómo son esas moléculas? Iguales. Ambas son moléculas de agua. Molécula de agua más molécula de agua se llama cohesión. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo uno una molécula de agua con otra molécula diferente? A eso se le va a llamar fuerza de adhesión. Adhesión. Entonces, moléculas iguales, cohesión. Moléculas diferentes, adhesión. Adhesión. Exacto. Adhesión.
Adhesión, moléculas diferentes. Y cohesión, moléculas iguales. Iguales. ¿Cómo puedo ver eso en un ejemplo? En el caso de la cohesión, por ejemplo, ustedes han visto los rocíos de agua. Por ejemplo, cuando llueve, usualmente, luego de llover, las hojas de las plantas quedan como con un rocío. Moléculas de agua que se quedan así. Bolita. Como ¿Han una visto? bolita transparente. Exacto. Bolitas. ¿Han visto o no han visto? Yo sí, profesor, tengo un jardín y ahí cuando llueve siempre queda algunas pequeñas bolitas transparentes que yo digo qué bonitos que son. Se llaman Profesor, tenía rocíos. una pregunta. Ahora Sí. que me he hecho recordar. Ujú. Sí quedan bolitas, pero a veces cuando tú mojas una cuchara con agua, algunas partes se secan inmediatamente y otras no. Ah, sí, profesora. Algunas partes se secan también y otras no. O sea, la mayoría de las partes se secan y el resto sigue mojado. No es que ¿Por se qué se- pasa? no es que se sequen, sino que Ah, las moléculas de agua se van a unir. Tienen la capacidad de unirse. Moléculas de agua se unen. ¿Cómo se llama esa hacen fuerza? una cohesión. Cohesión, exacto. Las La moléculas de agua cohesión se Entonces, pueden iguales, unir. cuando son iguales. sí, Exacto, cuando son iguales moléculas de agua. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes el agua derraman? ¿El agua se queda solita a un sitio o se desparrama? se desparrama. ¿Por qué se Porque desparrama? las moléculas no logran estar tan juntas y necesitan separarse. En este caso, porque las Es moléculas de agua ahora se van a unir con otros tipos de moléculas. Ya no se unen entre sí, claro, sino se unen con otros tipos de moléculas. ¿A esto cómo se le llama? adhesión Adhesión. y por eso es que se desparraman. Exacto. Entonces vamos a Pero ver un también, pequeño, tiene algo que ver con que son demasiadas moléculas y no pueden quedarse en una torre. también, son muchas Es como moléculas. decir una persona, dos personas que tienen una persona ya, como algunos porristas que hacen eso, ya. Alzan una persona, tal vez a tres, o sea, no al mismo tiempo, sino tres personas cogiendo dos y luego una ya. Pero imagínate 100 millones de personas encima de una persona, imposible. Imposible. Exacto. Muy bien. Entonces vamos a ver un pequeño video para que puedan entender un poco de la cohesión y la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción que mantienen unidas a las moléculas de una misma sustancia. Por ejemplo, si unimos dos gotas de agua se forma una sola, permaneciendo unidas entre sí todas las partículas. La cohesión es mayor en sólidos que en los líquidos y en los gases es prácticamente nula la fuerza de cohesión entre sus partículas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Quiero mandar un cordial saludo a Giancarlos Jesús Márquez, María Oyola, Evelyn Barcenas. Muy bien, ahora ¿Terminó vamos a ver. ya? Sí, ahora vamos a ver un poco de la adhesión. ¿Ok? La adhesión es una propiedad por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas entre sus moléculas. Por ejemplo, las gotas de agua que se unen al parabrisas de un automóvil, la unión entre un ladrillo con el mortero para dar resistencia a una construcción, la adherencia de un neumático con el pavimento para acelerar, frenar o dirigir un automóvil, cuando pisamos goma de mascar y queda unida a nuestro calzado, el sarro en las tuberías y muchos más. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Muy bien. Entonces, a partir de acá, Profesora, que hay espero. algo que no tiene lógica. Sí, Muchas cosas, la verdad, que no tienen lógica en ese video. ¿Alguno lo ha captado? ¿No? No, Ya, al oye, comienzo de ese... tienen lógica, Lashmi, ¿cómo no va a tener lógica? No, me refiero a que en un momento, o sea, hay una cosita que no tiene lógica. ¿Saben por qué? Porque el comienzo de la adhesión decía, es cuando dos sustancias iguales o diferentes. ¿Cómo van a ser iguales?
¿O lo escuché mal? Sí, eso es cierto, Miss, porque es igual. Sí, yo también me extrañaba con eso, pensé que era igual, pero no, sí me Porque extrañaba. todo el resto tiene lógica, pero eso no. ¿Cuál? Sí. A ver, ¿cuál? En la parte donde dice iguales. Igual es cuál. Decía moléculas iguales y también diferentes. Y eso no tiene lógica porque para iguales está la cohesión. En el caso de la cohesión van a ser moléculas iguales, no pueden ser diferentes. Pero es lo que dijo, No. que la adición Tiene que también ser podía igual. ser para moléculas iguales. No, tiene Ya que ser ignoro. solo moléculas iguales. Tal vez haya un error, pero tienen que ser moléculas iguales. Si no, no podré Ok, cumplir. profesora, ya nos quedó claro. Y ese error no se volverá a repetir. Nos encargaremos de eso. Ujú. ¿Quién es el director de ese vídeo? Ya, a ver, Vivi. pequeños, a ver, vamos a hacer un último video para poder hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Último video de lo que es fuerzas intermoleculares, un poco en general de lo que es ion dipolo y lo que es puentes de hidrógeno. Algo rápido, bueno, acá van a ver uno más que es de Van der Waals, pero hasta ahí lo voy a cortar, porque cuántas fuerzas de Van der Waals no lo hemos visto, ¿sí? Solo hemos visto dos importantes. Ion dipolo y puentes de hidrógeno, el más importante. Bien. Bien, hasta acá es lo que hemos visto, lo que es puente de hidrógeno. Profesora, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Sí? ¿Por qué ahí decía? Yo me acabo de dar cuenta que porque ahí decía moléculas diferentes también. Tendría que mostrárselo en un dibujo, pero a ver, intentaré decirlo con palabras. A ver, ¿cómo lo digo? Porque Explícalo. cuando con una molécula de agua o una molécula, digamos que no tiene, como esa, ¿ve? El ¿Sí? rojo, la parte roja, se coge con la parte azul. Eso significa que son diferentes. Por eso es que decía, fuerza, ¿cómo se llama? Iguales diferentes. Esto de acá es diferente porque esto de acá es dipolo-dipolo. Es decir, una molécula que tiene dos cargas con otra molécula que tiene dos cargas, dos polos, dipolo-dipolo. Y como se pueden atraer porque una es negativa y otra es positiva. Ah, claro, Ujú, pero la molécula que esté expuesta en ese momento. claro. Ujú. Bien, entonces, ahora los ejercicios. Ahí van a decir cuáles son, ¿ok? Imágenes, ¿ok? En el caso del agua, cuando se derrama, ¿qué tipo bueno, habría primero una pista. En ambos casos habría una fuerza
puente de hidrógeno. Pero ¿qué propiedad se cumple en Dip- ambos casos? Dipolor. Dipolor. Hay dos, cohesión o adhesión. ¿Cuál sería cada una? El primero sería cohesión, el otro es adhesión. La primera, las dos serían adhesión. ¿Sabe por qué? A ver. Porque el agua se está cayendo a la mesa, al piso, a donde sea, pero no se va a caer al agua. A ver, vamos a ver. En el caso del agua cuando se derrama, significa que las moléculas de agua se van a unir con el piso, que son moléculas diferentes. Y cuando son moléculas diferentes, ¿qué era? ¿Cohesión o adhesión? Adhesión. En este caso va a ser la propiedad de adhesión, porque Es van lo a que dije, unirse profesora. moléculas Dije diferentes. adhesión. Ok, muy bien. Ahora, en el caso de las moléculas de agua luego de una llovizna, estas moléculas van a estar unidas entre sí, ¿ok? Entonces las moléculas van a ser iguales. Y si son iguales, ¿qué fuerza habría? Fuerza Cohesión. de cohesión, ¿ok? Era cohesión y adhesión. Finalmente, hay una Ah, propiedad en la cual, a ver, ya, ahora sí va a participar Ivette, ¿sí? Quiero darle la oportunidad a Ivette para que María y tú también participaran. A ver, Ivette, en este caso hay una propiedad en que los insectos zapateros tienen la capacidad de poder caminar sobre el agua. ¿Cómo se llama a esta propiedad? Ivette, Adhesión. comienza con T. ¿Cómo se llama? Tensión. yo lo sé. Tensión. ¿Quién ayuda? Tensión superficial. Ajá, Exacto, superficial. exacto. Tensión superficial. Acordarnos, porque era cuando los insectos podían caminar sobre el agua. Tensión superficial, ¿ok? Ahora, luego vimos que las moléculas se podían formar una atracción o una repulsión. ¿Qué pasa si yo unía una molécula negativa con una molécula negativa? ¿Qué tipo de fuerzas habría? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. 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 Vamos a La ver. otra es atracción y la última es A repulsión. ver, no, tenemos que alzar la mano. ¿Qué Primero cuál sería, Negativo y negativo es repulsión. Negativo y positivo es atracción. Y positivo es Dijo repulsión. alzar la mano. a ver, no. Comenzamos con quien había levantado primero fue Yo fui. Laxmi. Exacto, Laxmi. En el primer caso, negativo con negativo. ¿Qué fuerzas habría? Habría repulsión. Fuerzas de repulsión, porque son fuerzas iguales. Muy bien. En el siguiente va a participar Camila, Fuerza de atracción, mis, porque se unen. porque son fuerzas contrarias y se van a unir, fuerzas de atracción. Son opuestas. Exacto, son opuestas. Finalmente, Ivette, ¿qué tipo de fuerzas habría? Fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque se repelan porque son de positivo y positivo. Entonces se repelan por lo que son del mismo. Exacto, porque son fuerzas que son iguales. Cuando son iguales, repelen. Muy bien. Entonces, hasta acá con la clase de hoy. ¿Tienen dudas hasta acá? No, profesora, solo quiero felicitarla porque terminamos justito a la hora. Exacto. Y Muy también bien. porque usted explica muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, chicas, con esta información nos vemos hasta el día miércoles que nos toca física. ¿Sí? Muy bien, chicas. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos hasta el día miércoles. Hasta luego, chicas. Adiós. Vamos a parar la grabación, más bien. Adiós. Adiós.